Alianza Aniami Costa Rica, quienes defienden a Jerusalén hoy, con el reconocido escritor y expositor bíblico, Rabino Dan Ben Abraham, una jornada de profecías bíblicas para los amantes de Israel, Centro de Convenciones de Lo Alto, 75 metros al oeste de la ferretería El Buen Nivel Heredia. Aporte general, 22,000 colones. Incluye desayuno, almuerzo y refrigerio. Cuenta IBAN CR 220 15 109 820 0106080062. Día del evento, sábado 24 de enero horario, 9 a 6 de la tarde, más info y SIMPE, 6242-3259, actividad abierta a todo público que ama la verdad bíblica y desea comprender los tiempos actuales desde una perspectiva profética, recomendado para mayores de 13 años por la intensidad de los temas y el material audiovisual profético. Acompáñanos y sé parte de esta gran comunidad. Recuerda, los cupos son limitados, porque juntos podemos lograr lo que separados es imposible. Te esperamos. Con el permiso del cielo de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, Amén, Orajá, y cada uno de ustedes damos inicio a la enseñanza. Amén. María Hashem, en su bondad, la que siempre nos bendice. Amén. La parachá de hoy tenemos que es Bereshit. Bereshit. Y vamos a ver el primer versículo, que es en el inicio, ¿verdad? En el inicio. En el inicio, ¿verdad? Cuando el Eterno crea todo, cuando el Eterno hace la creación y nos da unas instrucciones. ¿Amén? Ok, ahí ya se ve mejor. Sí. Y la parachá se llama Bereshit y tiene que ver con el principio, ¿verdad? Y ahí lo tenemos en hebreo. El primer versículo que tenemos ahí lo tenemos en hebreo y vemos aquí que dice Bereshit aquí, ¿verdad? Y después tenemos Bará, aquí tenemos la palabra Bará, aquí tenemos Elohim, Hachamayim, Beet, Haares, ¿verdad? Y nos traducen como en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa palabra que tengo ahí, enmarcada con ese color, no tiene traducción abajo, no sé si lo ven, no tiene traducción. No la tradujeron, ¿verdad? En ningún idioma la tradujeron. Esta palabra et no la tradujeron. No tiene una traducción en ningún idioma, ¿verdad? Solo en hebreo. En hebreo sí existe. Toda esta palabra que está aquí, ya debieron de haberla traducido como en el principio, creó Dios Aleph Taf. Los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero nunca tradujeron Aleph Taf, que esta es la primera letra y la última del alefato hebreo. Y no tienen la traducción. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo que la Torá tiene todos los secretos de la creación. Eso es lo que está diciendo. El Aleph Taf, creó el Aleph Taf primero y vemos que esto es importante porque no fue el cielo y la tierra que creó primero, sino primero creó la Torá. Eso fue lo primero que creó, la Torá. Antes de crear todo, creó la Torá. Y es ahí donde muchas veces no entendemos
Porque en el judaísmo, cuando se habla de principios, no todo es un principio, sino que hay muchos principios de algo, ¿verdad? Hay muchos principios de algo y en este caso, el principio de la creación de lo que nosotros conocemos, nada más, no de lo que no conocemos, porque hay cosas que no conocemos. Y por eso encontramos en el Midrash que dice que se crearon, el hermano Kenneth mandó en la parachá, en la lillada de él mandó ahí lo que se creó antes de todo, ¿verdad? Y ahí dice que se creó. Y todo eso se creó porque primero estaba la Torá, porque la Torá es la que escribe todo, la que hace todo. Entonces, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, era la Torá, también la palabra del Eterno. Entonces, vemos que curioso, porque ninguna traducción, ni en griego ni en español, tiene la traducción de Aleph Tav, ¿verdad? Ninguna la tiene. Porque si la incluyen, ya es un problema para la teología, ¿verdad? Ya la teología cristiana y la teología griega y todo lo que viene ahí tendría un problema si primero se crea la Torá. Si lo primero que se crea es la Torá, ya hay un problema ahí para poder interpretar lo que sigue. Y quería compartirles, no voy a compartirles Kabbalah, no es eso lo que les voy a compartir, sino principios que los utilizan mucho en la Kabbalah, pero no es que sea Kabbalah como tal, ¿verdad? Y son los Sefirot. Los Sefirot. Entonces, en el capítulo 1 nos habla cómo fue que creó el Eterno todo. ¿Cómo fue que creó el Eterno todo? No quise ponerles ahí el dibujito, ¿verdad? De la Sefirot, porque pues van a pensar otra cosa, y no es eso, sino son las palabras, la esencia de eso. Y la primera de las 10 Sefirot es Keter, ¿verdad? Keter es la primera, y tiene que ver con la voluntad divina en la creación, ¿verdad? ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque después vamos a ver la creación del hombre. ¿Y por qué el Eterno dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza? ¿En base a qué es la imagen y semejanza de él? ¿Verdad? Entonces aquí, Keter, que es la que está más alta, ¿verdad? Tiene que ver con la voluntad divina. Eso es lo que tiene que ver. El Salmo 103, 19 dice, Adonai en los cielos asentó su trono y su soberanía en todo señorea. Vea que no dice en la tierra ni en el cielo, dice en todo, ¿verdad? En todos los mundos que existen, Él es el que señorea. Lo dice el Salmo. Entonces, cuando vemos la creación, el versículo 1, ¿verdad? Habla de eso, de la voluntad creadora del Eterno. Ahora, nosotros creamos, tenemos Keter en nosotros. En el judaísmo se enseña que el Eterno no terminó todo. El trigo tiene que llevar un proceso para poderlo comer, ¿verdad? El maíz también, hay cosas que no, ya están listas, las frutas, pero hay muchas de las otras cosas que nosotros tenemos que también tener un principio creativo para poderlo ingerir, ¿verdad? Vean cómo vamos relacionando, hagamos nuestra imagen y semejanza. En el Midrash, ¿verdad? Porque busqué también el pensamiento judío, en el Midrash Rabá. En Midrash Rabá es donde está toda la sección de la Torá, ¿verdad? Hay otros Midrash, pero en el Rabá está la sección de la Torá. Dice, señala que Dios creó y destruyó varios mundos antes de crear el nuestro, lo cual simboliza la voluntad suprema y la potencialidad infinita de Keter. O sea, que Él es el soberano de todo el universo. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta eso con la Torá? Con base en la Torá encontramos Isaías, que se destruyeron algunos mundos antes de ¿verdad? Isaías 65, 17 dice, Dios dice, porque aquí yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Aunque generalmente se refiere al futuro, algunos lo ven como una alusión a creaciones previas, ¿verdad? Y no podemos decir que está
tan jalado el pelo. ¿Por qué? Porque si va hacia los cielos nuevos y tierra nueva y va a destruir a estos, ¿qué impide que haya destruido a otros? ¿Verdad? ¿Qué impide que se haya destruido otro mundo? ¿Verdad? Si este mundo va a pasar, este mundo va a dejar de existir, este que conocemos. ¿Verdad? Entonces, de ahí se dice que algunas de las cosas que aparecen, que se le atribuyen a los extraterrestres, ¿verdad? Porque no es una tecnología que haya habido, ¿verdad? Algunos atribuyen a esa tecnología que ha aparecido a algún mundo anterior, ¿verdad? Son pensamientos que hay en el judaísmo, ¿verdad? Son pensamientos que hay en el judaísmo y viendo algunas cosas sí, podrían calzar con lo que no tiene una explicación de la generación nuestra, de Adán hacia acá, ¿verdad? Han encontrado artefactos de 200.000 años hacia atrás. ¿Cómo explicamos eso, verdad? Aunque el Eterno... Y el problema no es que hayan encontrado dinosaurios. Los dinosaurios sí pudieran haber existido hace 20.200 años. No hay problema. Pero el problema es que esos artefactos que han encontrado han tenido sabiduría humana, entre comillas. ¿Verdad? No es un fósil de un animal, sino que hay algo ahí de un ser inteligente que creó ese artefacto. ¿Verdad? Por ejemplo, encontraron recientemente, creo que en Turquía, una batería que estaba funcionando. Todavía tenía carga. Génesis 1:2 menciona que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, si estaba vacía y desordenada, ¿por qué estaba vacía y desordenada? Porque había un desorden. Ese es el otro versículo que atribuyen a que había un mundo anterior. ¿Verdad? Algunos interpretan esto como un estado posterior a una creación anterior. Así algunos lo interpretan. A que estaba desordenada precisamente por eso, porque existía algo previo a eso. Así lo interpretan algunos. Eclesiastés también lo interpretan, Eclesiastés 1:9, dice, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto se interpreta a veces como un ciclo de creación y de destrucción. Algunos lo han interpretado de esa manera, ¿verdad? Que también han habido creaciones y destrucciones. Y lo interpretan y lo asocian estos tres versículos, ¿verdad? Cielos nuevos, tierra nueva, que va a pasar, que hubo algo previo, ¿verdad? Eso se interpreta en algunas ramas del judaísmo, no todas las ramas del judaísmo, no todas las ramas del judaísmo, pero es importante tener esta información, ¿verdad? Porque mucha gente nos va a cuestionar y nos va a decir, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Eso es Keter. Estamos viendo la primera de las sefirot, que es Keter, ¿verdad? Y vuelvo a decirles, aunque los cabalistas lo utilizan, el judaísmo también tiene claro que todas esas manifestaciones del Eterno son cualidades de él. Proverbios, ¿verdad? Proverbios también nos da una referencia a la creación previa, donde la sabiduría habla de estar presente antes de la creación, ¿verdad? Cuando vamos a buscar Proverbios 28:22 al 31, todo eso que habla ahí, ¿verdad? Vemos que dice que estaba antes de la creación. Y cuando leemos antes de la creación, vamos a ver que dice que día tras día estaba antes de la creación. Y si tomamos día tras día del Eterno, son 1000 años. Y día tras día, quiere decir que la sabiduría ya estaba 2000 años mínimo 2000 años, ¿verdad? Si tomando dos días que habla ahí, pueden ser muchísimos. Lo que interpretan es que ese día tras día, antes de la creación, que es la sabiduría, que es uno de las sefirot del Eterno, ¿verdad? Es una de las sefirot que hablan. Entonces también se aduce a que antes de eso ya había algo. Y Génesis 6:7, ¿verdad? Y Adonai dijo Adonai, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, a los sierpes y hasta las aves, los peces, perdón, y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Entonces, ahí está hablando el Eterno mismo
de que va a ser una destrucción del mundo previo, de uno de los mundos que había creado, que es este. Al final salvó a Noé, a la esposa y a los 3 hijos con las esposas, 8 personas. Pero al final los salvó, pero los iba a destruir. Iba a destruir la creación que él había hecho. De hecho, la destruyó, salvando a unos cuantos. Y si vemos ahí, aunque es esta misma tierra y este mismo cielo, sí hubo un cambio radical. Recordemos que antes del diluvio no llovía. Por eso cuando Noé está haciendo el arca, estaba loco para todo el mundo. ¿Cómo va a ser el arca en una montaña donde no llueve? ¿Verdad? No tiene caso hacer. Ahora para nosotros es fácil decir que, mira qué fe tuvo o Noé hizo el arca, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no llovía. Dice que subió un vapor y regaba la tierra, ¿verdad? Y no solo eso, antes del diluvio la gente vivía muchísimos años, 900, 800, 700, ¿verdad? Vivían muchos años. Entonces, aunque no se destruyó totalmente, sí hubo un cambio, sí hubo un deterioro, no una renovación, hubo un deterioro más bien de este mundo. Apocalipsis 21:1 dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existía ya, ¿verdad? Entonces vemos que el primer cielo y la pasaron una creación posterior a esta que tenemos. Yeshua lo dijo también en Mateo 5, 17, 18, 19. Dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, bueno, ni una yud, ni un adorno pasará de la Torah, hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que la tierra y el cielo van a pasar. Se va a acabar. Eso es importante, hermanos, que al final no nos compete tanto, lo que nos compete es guardar los mandamientos. Pero es importante tener la información porque mucha gente no cree por estas cosas tan sencillas, ¿verdad? Por estas cosas tan sencillas que le pueden ayudar a alguien en el futuro cuando le estemos enseñando a que su fe aumente y sepan que si hay un Dios creador que gobierna sobre todo y de la eternidad hasta la eternidad. Y le podemos dar respuesta a alguien, porque mucha gente no cree por cosas como estas, ¿verdad? No se acerca al Eterno por cosas tan sencillas. Y es ahí donde nosotros tenemos esta información y la podemos brindar. Ok, vamos con la otra. Sefirot, que es Jokmah. Que la Jokmah es sabiduría, ¿verdad? Entonces, cuando el Eterno crea Aleph Tav, recordemos que estoy viendo lo que es Aleph Tav, hermanos. En el principio creó el Eterno Aleph Tav, ¿verdad? Y dentro de Aleph Tav creó todo esto de la Sefirot y todas las cualidades. Entonces, la sabiduría y el primer destello de luz. Esta luz que habla aquí no es la luz que nosotros conocemos, ¿verdad? Proverbios 3:19 dice, con sabiduría fundó Adonai la tierra, consolidó los cielos con inteligencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos viendo el Aleph Tav, esa palabra que no la traducen en ningún idioma. ¿Qué es lo que encierra esa Aleph Tav? Y es que el Eterno hizo con sabiduría el cielo y la tierra, como lo dice Proverbios 3:19. El Talmud, en Berajot 33a, que cada tratado es inmenso, ¿verdad? Cada tratado es inmenso. Dice que la sabiduría de Dios es lo que sustenta y guía al mundo, resumiéndolo, porque solo el 33a es 20 páginas, 30 páginas, resumiendo, ¿verdad? La sabiduría de Dios sustenta al mundo, ¿verdad? Entonces de ahí vemos cómo los peces se comen un camarón, es impuro, pero la sabiduría del Eterno hace que lo procese y ya el pez no es impuro, ¿verdad? Vemos cómo la sabiduría del Eterno hace que tal vez una vaca se coma en el pasto algún insecto, ¿verdad? Porque se lo pueden comer, algún insecto ahí en el pasto, ¿verdad? Se lo comen y ya pasa a ser puro. Eso es la sabiduría del Eterno que hace todo, que crea todo, ¿verdad? Entonces, eso es Jokmah, la sabiduría del Eterno. Amén. Después tenemos la Binah, que es el entendimiento. Una cosa es sabiduría y otra cosa es entendimiento. Son dos cosas diferentes. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo, ¿verdad? Entonces,
el entendimiento. Una cosa es una persona sabia y otra cosa es una persona entendida, ¿verdad? Alguien puede ser sabio, pero no es entendido. Por ejemplo, ¿cuál fue el hombre más sabio de toda la tierra? Salomón, ¿verdad? Aparte de Yeshua, Salomón, ¿verdad? Pero que se trata, el hombre más sabio fue Salomón. ¿Fue entendido? No entendió que las mujeres lo iban a llevar a la ruina, ¿verdad? Tenía sabiduría por todos lados. Tenía sabiduría por todos lados, ¿verdad? Pero cuando vemos, le faltó entendimiento, ¿verdad? Le faltó el entendimiento que se requería para no aceptar esos tratados que iban a arruinarlo a él. Y no solo a él, después arruinaron al hijo. Vea que el reino se le quitó por la promesa que le hicieron a David. No se le quitó el reino a Salomón, sino que se le quitó a Roboam, ¿verdad? Y ahí es donde se divide el reino entre la casa de Israel y la casa de Judá, ¿verdad? Ahí es donde se divide. Entonces, es importantísimo ver eso, ¿verdad? Es importantísimo ver eso, ¿verdad? También cómo el Eterno, ¿verdad? Fundó el mundo con entendimiento. Proverbios 2:6 dice, porque Adonai es el que da sabiduría, de su boca nace la ciencia y la prudencia. Nace la sabiduría y la prudencia, ¿verdad? Nace la sabiduría y la prudencia. Entonces vemos que importante es tener este concepto de qué es en realidad, ¿verdad? En realidad, qué importante es el concepto de Aleph Tav en ese primer versículo, que nunca se le da el conocimiento que se le tiene que dar. Ok, me pasé, ¿verdad? Ok. Entonces, el Midrash Tanjuma en Mishpatim nos habla de la profunda comprensión de la Torah. Recordemos que está hablando de la Torah, entonces el entendimiento viene a través de comprender la Torah. Ahí viene el entendimiento. Cuando leemos Torah vamos entendiendo lo que antes no comprendíamos. Y ya lo vimos con la sabiduría y el entendimiento, ¿verdad? Unimos la sabiduría con el entendimiento. Y es lo que busca el Eterno en nosotros, ¿verdad? Es lo que busca el Eterno en nosotros, que vayamos adquiriendo esa sabiduría con esta sefirot, ¿verdad? Que no es nada extraño, hermano, es lo que la Biblia dice, la que la Biblia nos manda. Lógicamente hay gente que lo ha usado, ¿verdad? Para hacer otras cosas, pero el Satán llegó, el hijo de Yeshua, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Usó la misma Biblia, pero la sacó del contexto. Bueno, entonces esto también hay gente que lo saca del contexto y hacen otras cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado, nada más. Después el Gesed, ¿verdad? Que es el amor y la generosidad en la creación. Entonces, vemos que Gesed, ¿verdad? Vemos que el Eterno en el Aleph también tiene amor y generosidad. Por eso creó el Beit Hamikdash, ¿verdad? Que el hermano que lo expuso antes de la creación, el Beit Hamikdash, creó el arrepentimiento, ¿verdad? Creó la Teshuvah y creó el perdón dentro de todo. Ahí vemos en ese Aleph, ¿verdad? Ese amor y generosidad. Salmo 33:5 dice, él ama la justicia y el derecho. Del amor de Adonai está llena la tierra. ¿Verdad? Entonces vemos que por ahí otro versículo dice que hace salir el sol sobre buenos y malos. Sobre buenos y malos. Entonces vemos que la generosidad, el amor del Eterno está desde el principio. Miqueas 6:8 dice, hacer justicia, amar la misericordia. O sea, el Eterno nos pide a nosotros eso también. Entonces vemos ahí cómo la imagen del Eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refería a esa parte que él desde el principio con el Aleph iba a poner, que son esas cualidades, esos sefirot que él tiene,
que están apegados a él, que debemos de tener nosotros también. Talmud Sotá 14a dice, la bondad amorosa es considerada un principio fundamental que sustenta la creación, ¿verdad? Entonces, según el Talmud Sotá 14a, el amor, ¿verdad? La bondad del Eterno es la que sustenta toda la creación. Si no fuera por esa bondad, ya el mundo hubiera dejado de existir. El otro sería Geburá, ¿verdad? La Geburá, que es el poder y la limitación, ¿verdad? Tiene dos. El concepto más que se le da es el poder, pero también tiene que ver con limitación, ¿verdad? Entonces, dentro de la creación, el Eterno, ¿verdad? Puso su poder y su limitación. Su poder y limitación, ¿verdad? Entonces, Geburá nos habla de eso, ¿verdad? Geburá nos habla de eso, de ese poder y limitación. Nos dice el Salmo 147:5, dice, grande es nuestro Señor y de gran fuerza, no tiene medida su saber. Eso es lo que dice el Salmo. Entonces, él tiene poder, pone limitación, dice que le puso límites al mar, le puso límites a todo, ¿verdad? En su sabiduría. Igual nosotros tenemos que aprender a tener que jurar y a poner límites, tanto con las amistades, tanto nosotros, con nosotros mismos, con nuestros hijos, con los amigos. Tenemos que aprender a poner esa limitación, ese poder. Tenemos que tener ese poder de convencimiento para decir esto sí, esto no. Lamentablemente mucha gente se deja arrastrar por las modas, ¿verdad? Y hay modas que no tenemos problemas con las modas, hay modas que no, pero hay modas que sí son peligrosas, ¿verdad? Por ejemplo, la moda de los tatuajes que hay ahorita. Cuando yo estaba pequeño, un tatuaje era símbolo de delincuencia, ¿verdad? Pero ya empezaron a ponerlo por moda, y ahora ya todo el mundo lo ve bien. Delante del Eterno no está bien. El Eterno lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, son esas cosas, ¿verdad? Que tenemos que ver. Por ejemplo, ahora viene la moda de andar los pantalones, las muchachas, aquí arribita, y flojitos. Esa moda está excelente. Excelentísima está esa moda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene ningún problema para las muchachas, para las mujeres, no hay ningún problema. El problema son esas otras modas que vienen que arruinan todo. Entonces, hay que poner limitación y tener el poder nosotros para saber qué vamos a hacer, ¿verdad? Y ese fue el poder que el Eterno hizo con el mundo entero para que no se le saliera de control. Él tiene el control, pero él, en el mismo control que él tiene, puso límites a todo, ¿verdad? Por eso usted ve que la atmósfera, todo eso que pasa ahí, son protección para la misma Tierra, el giro alrededor del Sol, la Luna girando, ¿verdad? Para poner las estaciones y todo eso. Esos son límites y ese poder que el Eterno puso para tener todo bajo control y para que todo produzca como debe producir. El Midrash Shemot Rabbah 30:24 resalta la importancia del equilibrio entre la justicia y la misericordia. Entonces, tiene que haber, ya vimos el amor en el Eterno, ¿verdad? Gesed, pero la Geburá tiene que ir de acuerdo con la misericordia. No puede haber ni mucha Geburá ni mucha misericordia. ¿Qué es el problema que está atacando ahora a nuestros niños? Solo es Gesed, misericordia, misericordia, misericordia. Agarran el celular, hacen lo que les da la gana y no hay límites, ¿verdad? Hacen lo que les da la gana en la casa y no hay límites. Y cuando no hay límites, cuando no hay rigor, geburá, entonces el mundo va a pique. Por eso lo tenemos así. Por eso, por ejemplo, en El Salvador, que ha entrado duro y han sufrido inocentes. Ahí, claro, por supuesto, hay inocentes. El mismo presidente dice que de repente hay inocentes ahí. Pero ¿por qué tuvo que hacerse eso en El Salvador? Ya estaba fuera de control, había que hacer algo. ¿Qué hay que hacer en Costa Rica? Hay que hacer algo. Ya Costa Rica se está saliendo de control. Hay que hacer algo con las leyes. Porque las leyes ahorita son alcahuetas. Las leyes ahorita no son leyes. Protegen al delincuente.
¿verdad? Protegen al delincuente. Los mismos maestros. Yo sé que hay maestros conchos, pero los maestros no tienen autoridad sobre los vidas de nada. Está tan feo el asunto que un maestro ve un profesor ve a dos chiquitos peleándose, si no los apartan, lo denuncian. Y si los aparta y donde lo aparta, deja marcado al niño donde lo agarró, lo demandan también. ¿Verdad? Entonces es eso, no hay una línea que pueda separar lo que es la justicia y la misericordia, que tienen que haber de las dos, tienen que haber de las dos. No puede haber solo una, ¿verdad? No puede haber solo una. Y el Eterno, así fue que creó el mundo. Y así hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros tenemos que tener las mismas cualidades. Después encontramos Tiferet, que es la armonía y la belleza, ¿verdad? La armonía y la belleza. Cósmica, tiene que ver con todo lo que es. Cuando hablamos cósmica, no solo afuera, es todo lo que es el cosmos. El cosmos es el universo. El universo el Eterno lo creó con armonía y belleza. Salmo 29:2 dice: rendid a Adonai la gloria de su nombre, postraos ante Adonai el esplendor sagrado. Entonces vemos que ahí el salmista reconoce toda la belleza, toda la armonía que hay en el universo. Éxodo 34:6 dice: el Eterno es compasivo y clemente, que representa armonía y belleza, ¿verdad? Es compasivo y clemente, que representa armonía y belleza. O sea, ¿qué es armonía y belleza? Es compasivo, pero el Eterno quiere que todo se haga. Recordemos qué dijo Yeshua a los que guardaban la Torá. Oiga lo que voy a decir. ¿Qué le dijo Yeshua a los que guardaban la Torá? Siervo inútil, lo que debiste haber hecho, eso hiciste. Entonces, ¿por qué es que nosotros encontramos que en el judaísmo se le agregan ciertas cosas a los mandamientos? ¿Para qué? No es necesario, diríamos. ¿Verdad? Diríamos que no es necesario. Pero a los mandamientos hay que agregarle armonía y belleza. Para hacer algo más de lo que dice el mandamiento. No es ponerle una ley diferente, no, sino embellecerlo. Por eso en Shabbat se hacen los panes, se ponen las luces, se hacen muchas cosas que directamente no están en la Torá. ¿Por qué? Porque se le está poniendo belleza y se le está poniendo armonía al Shabbat. ¿Verdad? Y hay gente que no entiende eso, hay gente que entiende, no, eso no está en la Biblia. Bueno, cuando llegue al Eterno y le va a decir, no hiciste nada más que reposaste y leíste la Biblia. Está bien, eso es lo que tenía que hacer. No hizo nada más. Igual en las fiestas, las fiestas tenemos que ponerle armonía y belleza también. A todos los mandamientos tenemos que ponerle armonía y belleza. Amén. ¿Cuánto le ha regalado a flores a la esposa? En algún momento. ¿Cuánto le dieron un detalle a la esposa en algún momento? A la novia en algún momento. Porque se lo dieron si ella la amaba. Ya la amaba y ella lo amaba. ¿Para qué se lo dieron? O sea, eso es ponerle algo más a la parte del amor, es adornar el sentimiento, se adorna el sentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el Eterno? También tenemos que adornar el sentimiento que tenemos hacia el Eterno, siempre y cuando esté a nuestro alcance. Amén. Siempre y cuando esté a nuestro alcance. El Zohar, vean que hasta ahorita menciono el Zohar y esto de las Sefirot, casi siempre están relacionadas con eso, pero no solo del Zohar, es algo judío. Dice, en la Parashá Vaera destaca la combinación de la misericordia y la justicia, ¿verdad? Destaca esa combinación de las dos cosas. No puede haber solo una cosa, tienen que haber las dos cosas. El Eterno no es solo duro, pero tampoco es solo misericordia. De hecho, dice, tengan cuidado que él es fuego consumidor también, ¿verdad? La misma Biblia lo dice en Hebreos, ¿verdad? No. Él es amor, pero también es fuego consumidor y no debemos de ignorarlo. Seguimos con Nexat. ¿No se pasó? Ok. Seguimos con Nexat.
¿verdad? Nexat, que es eternidad, ¿verdad? El Nexat es eternidad y perseverancia del ser. Entonces tenemos eso, eternidad y perseverancia. Por eso es que encontramos que dice que el Eterno puso eternidad en el hombre. Puso eternidad, el Eterno es eterno y puso eternidad en el hombre. Haciendo referencia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay eternidad en el hombre. Salmo 145:3, ¿verdad? Que habla, y ahí dice men. ¿Por qué dice men? Porque trae el alefato, ¿verdad? Vean qué curioso. Hay unos salmos que traen el alefato. Y preguntamos, ¿por qué? Porque hay tremendo secreto en esos salmos que traen el alefato hebreo. Cuando encontramos que los salmos traen el alefato hebreo, hermanos, hay que leer los salmos con mucho entendimiento, no solo leerlos, traen secretos enormes ahí. ¿Por qué? Porque cada letra representa algo. Salmo 145:13 dice, tu reino, un reino por los siglos todos, tu dominio, por todas las edades. Vean que no dice por la edad, sino por todas las edades. O sea, todas las edades que hayan habido y que van a haber, el Eterno es el Rey por siempre. Adonai es fiel en todas sus palabras y en todas sus obras amoroso. ¿Verdad? Entonces vemos ahí cómo el Eterno pone eternidad en el hombre y la palabra de él es fiel y amorosa. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar confiados en lo que está escrito. ¿Verdad? Debemos de estar confiados en lo que está escrito. El Midrash Bamidbar Rabá, recordemos que les dije que el Midrash, cuando hablamos de Rabá, Midrash Rabá es la Torá. Los otros Midrash hablan de otros libros de la escritura. 13:17 dice, habla sobre la victoria final del bien. Entonces ahí habla que al final el mal va a ser eliminado, como lo dice Apocalipsis, como lo dice Yeshua, como lo dice en muchos lados, ¿verdad? Va a ser eliminado. Primera Samuel 15:29 dice, el vencedor de Israel no mentirá. El vencedor de Israel no mentirá. Entonces está hablando que Israel puede estar confiado en todas las promesas que le ha dado el Eterno. ¿Por qué? Porque no miente. Recordemos que no pongo todos los versículos completos, sino un resumen, ¿verdad? Porque si no, no lo vamos a ver bien. Y esa es la confianza que debemos de tener, ¿verdad? Esa es la confianza que debemos de tener y esa es la eternidad que tenemos nosotros. ¿Cuánta gente le da miedo morirse? ¿Por qué le da miedo morirse? Porque el alma sabe que hay eternidad, ¿verdad? Sabe que hay eternidad. Entonces ese miedo no viene de afuera, ese miedo viene de adentro, donde está el alma, ¿verdad? Y ese miedo es a lo desconocido, pero la misma alma sabe que hay algo más allá, ¿verdad? Y en el cuerpo se manifiesta el temor, porque hay algo más allá, hay eternidad en nosotros. Hay eternidad en nosotros, ¿verdad? Entonces vemos ahí, Hot quiere decir esplendor y aceptación de la creación, el esplendor y la aceptación de la creación, que es otro de los sefirot. Proverbios 11:2, con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. Y el Talmud, en Sota 49b, se resalta la modestia como una gran virtud, ¿verdad? De ese esplendor. El esplendor no tiene que ver con ostentar. Vean qué curioso. El esplendor no tiene nada que ver con ostentar, ¿verdad? Tiene que ver con belleza, ¿verdad? No tiene que ver con presumir, ¿verdad? El esplendor tiene que ver con otras cosas y no precisamente con véanme que llegué o véanme qué lindo ando, no tiene nada que ver con eso. ¿Verdad? El esplendor es algo interno, una cualidad interna, que nosotros estamos seguros quiénes somos, ¿verdad? Y si estamos trabajando y tenemos que pasar con botas por un lugar, pasamos con botas, ¿verdad? Si tenemos que recoger basura, recogemos basura, porque sabemos que el esplendor está entre nosotros.
Y eso no nos hace ni menos ni más, ¿verdad? Eso es mostrar el esplendor que hay dentro de nosotros. Hay gente que se equivoca, ¿verdad? Hay gente que se equivoca y vive, que los títulos no son malos, claro, es importante estudiar en la Torá y estudiar y estudiar y estudiar, ¿verdad? Es importantísimo. O el que estudia en lo secular, es importante estudiar en lo secular también. Y el título dice quién es la persona al final, ¿verdad? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué no tiene? Al final, muchas veces eso es lo que dice. Al final, algunas veces no, porque algunas veces van a unas universidades tan malas que no aprendieron nada también, ¿verdad? O al final la gente pasó, pero no aprendió nada tampoco. Pero al final el título dice que pasó por ahí, ¿verdad? Al final el título dice que pasó y es importante. Pero el título no hace a nadie, ¿verdad? El título no hace a nadie, ¿verdad? Lo que lo hace es ese esplendor del Eterno, es el que hace a la persona, ¿verdad? Y todas estas sefirot manifestadas en uno es que hacen que uno muestre eso, ¿verdad? Y no precisamente un título, ¿verdad? Un título, ¿verdad? Igual no tengo nada en contra de los títulos, yo tengo títulos también, pero eso no me hace a mí nada, ¿verdad? No me hace nada más que alguien, ¿verdad? Lo que lo hace es tener esas manifestaciones de esas sefirot internas y mostrarlas externamente. El Salmo 104 dice, alma mía, bendice a Adonai. Entonces vemos, ahí está la clave. Mi alma bendiciendo a Adonai por todo lo que tengo, por todo donde estoy, por todo lo que soy. Adonai, Elohim mío, qué grande eres, vestido de esplendor y de majestad. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros bendecimos al Eterno, de esa manera, en la situación que estemos, estamos obteniendo ese mismo esplendor, ¿verdad? Del Eterno. Es esa chispa que Él puso en nosotros, en la creación. Ok. El Yesod, ¿verdad? El Yesod tiene que ver con el fundamento y conexión con lo divino. Ese es el Yesod, ¿verdad? El fundamento y la conexión con lo divino. Y eso es importante. Es importante porque en Romanos habla de la carne y el espíritu que se oponen. En Romanos 8. Ahora que se opone la carne y el espíritu se pone, uno jala para un lado, otro jala para el otro. Y dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, ni tampoco pueden. Ahí dice que ni tampoco pueden. Y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, no pueden agradar a Dios, ¿por qué? Porque el fundamento es la Torá. El alerta que vimos ahí es el fundamento para tener ese yesod y esa conexión con el Eterno. Por eso Romanos dice que tampoco pueden. Y el que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios, ¿por qué? Porque no tiene la Torá. Y al no tener la Torá no tiene esa conexión. Conexión, hermanos, no es cerrar los ojos y sentir eso bonito que sentimos, que también es válido, no estoy diciendo que no. Estamos delante del Eterno y nos postramos y lloramos delante de Él. Eso es conexión también, ¿verdad? No digo que no, pero el fundamento de la conexión es la Torá. Ese es el fundamento de la conexión, la Torá. Si no hay fundamento, la conexión podemos estar conectados o la persona puede estar conectados con otro que no es el Eterno, ¿verdad? Los profetas, ahorita lo vamos a ver más adelante, los profetas, Micaías específicamente, ¿verdad? En el tiempo de Micaías, todos los profetas, excepto Micaías y profetas de Israel. Oiga, los profetas, excepto Micaías, los profetas de Israel, tuvieron una conexión tremenda con un espíritu engañador. Estaban conectados, ¿verdad? Pero no hay esa conexión, ese fundamento. Génesis, Salmo 89:14 dice, justicia, derecho, la base de tu trono, amor y verdad ante tu rostro marchan. Entonces vemos ahí el fundamento de esa conexión, justicia, derecho, a la base del trono, amor y verdad, ¿verdad? Está hablando de que las otras sefirot que acabamos de ver, todas esas construyen un fundamento para el hombre para poder conectarse con el Eterno. En Génesis 49:22 dice que José es una rama fértil junto a una fuente y el Zohar va a llegar, destaca su papel como
fundamento y conexión. ¿Verdad? ¿Qué hizo José? Conectó lo natural, lo mundo, con lo espiritual. Al interpretar los sueños, tuvo esa conexión para saber qué iba a venir y qué había que hacer y cómo había que hacerlo, ¿verdad? No solo qué iba a pasar, sino cómo hacer para que eso que iba a pasar no lo afectara a él ni a su familia, ni a Egipto. Recordemos que los egipcios, hermanos, también guardaron granos, guardaron trigo y todo lo que lo guardaron, pero no tenían la conexión con el Eterno y nada más lo guardaron. José fue el primero que inventó la comida al vacío. ¿Les han visto que ahora uno va a Prisma y está la zanahoria, la yuca, todo ahí en una bolsita? Y si usted hace eso en su casa y lo deja así nada más, se le daña todo, ¿verdad? Pero ahora le sacan el aire, le sacan todo, ¿verdad? Y lo almacenan al vacío. Entonces eso no se daña. Sí, sí se daña, pero requiere mucho tiempo para dañarse. Y no solo eso, el congelamiento y todo eso, ¿verdad? José fue el primero que inventó eso, para que no se le dañara nada, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Con la arena del desierto, ¿verdad? Con eso fue que hizo. La arena no produce nada mientras no se moja y lo que hace es resguardar. Pero no va a hacer que nazca nada porque no hay agua, ni hay humedad, ¿verdad? Entonces eso hizo la arena. Malhut. Malhut sería la última, ¿verdad? Malhut. Y Malhut es manifestación del reino físico, manifestación del reino físico. Salmo 24:1 dice, de Adonai es la tierra y cuanto hay en ella. El reino. Y el orbe y los que en él habitan. Entonces ahí vemos, cuando el Eterno hace la creación en Aleph Tab, el reino lo tenía manifestado ya. Y Salmo 145:13 dice, tu reino es un reino para todos los siglos. Y el Midrash Bereshit Rabbah 12:14 dice, resumiendo, ¿verdad? Esto no es lo que dice, sino es un resumen, acentúa la soberanía de Dios sobre toda la creación. Esto estoy resumiendo 10 páginas, más o menos, de lo que dice ahí. Los sabios empiezan a discutir y dice que la soberanía del Eterno está en toda la creación. O sea, que Él gobierna sobre todo. O sea, que cuando Egipto tuvo a Israel, el Eterno tenía control de todo, ¿verdad? Cuando estuvieron en Babilonia, el Eterno tenía control. Cuando Hitler les hizo lo que los hizo, el Eterno tenía control. Siempre ha tenido control y su reino es reino para siempre. Entonces, ¿cómo relacionamos todo ese Aleph Tab con el hombre? Entonces dijo Adonai, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál imagen es la que se manifiesta ahí? La Sefirot que acabamos de ver. Todas esas manifestaciones es la imagen del Eterno. El Eterno es invisible, pero ¿cómo se manifestó? En cada área de la creación, ¿verdad? En cada área de la creación. Entonces, cada área de la creación que vimos ahorita, todas las 10 Sefirot, es donde se manifiesta la imagen del Dios invisible en nosotros. Esas cualidades que están ahí son las que tenemos que tener nosotros y es lo que el Eterno puso en nosotros. No es la imagen de Él. Ya, no es que Él tenga cuerpo físico, porque Él no tiene cuerpo físico, es invisible. Sino cuando Él dice a su imagen, es los Sefirot, todas esas cualidades que Él tiene, fueron las que puso en nosotros. Por eso Él dije, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Por ahí se dice que era el Espíritu Santo y Yeshua que estaban, pero no eran ellos los que estaban. Eran los malajim que también tenían esos mismos atributos. Tenían ese sefirot también de reino. Por ejemplo, vamos a irnos al otro lado. Dice Pablo que nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra principados. ¿De qué está hablando ahí? Que el otro lado también tiene un reinado.
¿Y quién es el que reina ahí? El Satán. Pero el Satán también tiene las cualidades. No todas, pero también tiene esas partes, ¿verdad? De reino, de fuerza, ¿verdad? Tiene muchas de estas sefirot. El mismo Satán tiene algunas de esas cosas, ¿verdad? Quiere su reino, quiere hacerlo por la fuerza. ¿Qué es lo que no hay? La misericordia y el equilibrio. ¿Pero quién sí lo tiene? Nosotros sí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos a Adán en el huerto, ¿verdad? Y ahí sigue diciendo que no se halló para él esposa ni nada de eso, ¿verdad? No se halló compañía. Y ahí sigue hablando, ¿verdad? Pero cuando hablamos de hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, se está hablando de eso, de los sefirot, de las cualidades, no de una imagen literal, no de una figura física, sino más bien cualidades. Por eso no dice, y Yud-Hei Vav-Hei creó el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque Yud-Hei Vav-Hei, el nombre propio del Eterno, tiene que ver con misericordia. Y no lo pudo haber creado Yud-Hei Vav-Hei. Esa cualidad es una cualidad y no lo pudo haber creado Yud-Hei Vav-Hei, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que crearlo Elohim, ¿verdad? Que es el que tiene todas esas manifestaciones y todos esos atributos. Y no Yud-Hei Vav-Hei, porque Yud-Hei Vav-Hei es misericordia. Por eso le dijo a Moisés, con el nombre Yud-Hei Vav-Hei no me le di a conocer a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. A ellos me le di a conocer como el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Verdad? ¿Por qué como el Shaddai? Porque ellos, lo que el Eterno les estaba prometiendo, yo gobierno sobre todo, en todos, y les prometo esto. No les prometió misericordia, ¿verdad? Si no les prometió reinado, les prometió ser una nación de ellos. Entonces, por eso es que no aparece el nombre del Eterno al principio, sino aparece después. Aparece después, ya cuando hace Shabbat. Cuando hace Shabbat, aparece el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque Shabbat es misericordia. Es un reposo para nosotros. El Primero de Reyes 22, 19, 22 dice, dijo Miqueas, escucha la palabra de Adonai. He visto a Adonai sentado en un trono. He visto a Adonai sentado en un trono. Y todo el ejército de los cielos estaba a su lado, a la derecha y a la izquierda. Preguntó Adonai, ¿quién engañará a Acab? Acab, ahí dice Acab, es Acab, ¿verdad? Esta versión es una versión hebrea. Para que suba y caiga en Ramot de Galat. Y el uno decía una cosa y el otro otra. Se adelantó el espíritu, un espíritu se puso ante Adonai y dijo, un espíritu, yo le engañaré. Adonai le preguntó, ¿de qué modo? Respondió, iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Adonai dijo, tú conseguirás engañarle, vete y algo así. Entonces, este es uno de los pocos versículos parecidos a hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y quiénes estaban? Todos los espíritus del Eterno. Los ángeles estaban a un lado y al otro, ¿verdad? Y vemos la misma consulta. ¿Hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Hagámoslo. Lógicamente, vemos algunos escritos judíos que dice que antes de eso, el Eterno les consultó, ¿verdad? Les consultó a todo eso, ¿verdad? Y algunos se opusieron, otros no se opusieron, otros dijeron sí, otros no, ¿verdad? Que hagamos al hombre. No está la discusión, pero aquí vemos otra discusión parecida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que acá caiga engañado? O para que caiga. Y un espíritu le dijo, un espíritu diciéndole al Eterno qué hacer. ¿Por qué? Porque el Eterno, ¿qué es lo que muestra ahí? Su malhud. ¿Y qué hace el rey? Le consulta a sus súbditos. Eso es lo que hace un rey. Por eso un líder tiene que consultarle a sus súbditos. Por eso el jefe de casa tiene que consultarle a su esposa. Inclusive
Dependiendo, tiene que consultarle a sus hijos. ¿Sabían eso? Tiene que consultar a sus hijos ciertas cosas. Parece raro, ¿verdad? Hay ciertas cosas que se le tienen que consultar a sus hijos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un salario y ese salario permite que todos los días los chiquitos lleven 1000 colones a la escuela. Solo es una suposición, ¿verdad? ¿No? Solo es una idea. Todos los días llevan 1000 colones a la escuela. Una suposición. Pero resulta que queremos ayudar a alguien. Y el chiquito ya tiene eso porque tiene sus méritos, lleva buenas notas, se porta bien y es como un premio que se le da para que se compre algo. Entonces vamos a ayudar a alguien y resulta que para ayudar a alguien tiene que llevar 500. Tenemos que hacerle conciencia al niño, hermanos. No podemos nada más decirle de ahora en adelante va a llevar 500. Hay que hacerle conciencia al niño. Y hay que enseñarle a que debemos de hacerlo así. Pero hay que enseñarle que se le está tomando en cuenta y que él está participando en esa ayuda que se va a hacer, con el mismo esfuerzo y sacrificio de él. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? No está el reino en nosotros. Entonces, lo que está es un autoritarismo, un Putin, ¿verdad? Un Maduro, ¿verdad? E igual, no, hay cosas que no hay que consultarlas. Pero por eso puse ejemplo, hay cosas que nosotros vemos que no, nada más se toma la decisión, el Eterno toma decisiones, pero otras cosas hablaba con los malajín, con todas las autoridades espirituales que estaban ahí. Igual, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, la vemos aquí, ¿verdad? También en Job, es la otra parte, solo 3 versículos hay en toda la Biblia donde hay una conferencia en el cielo, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ese es uno. El otro es cuando Miqueas habla, ¿verdad? Que vio al Eterno en Reyes. Y la otra es en Job. En Job 1:6 dice, el día que los hijos de Dios venían a presentarse ante Adonai. Vean que hay un día en que los hijos del Eterno se presentaban ante Adonai. Vino entre ellos el Satán. O sea, si los hijos del Eterno, los malaquín, tienen un día para presentarse delante del Eterno y no pueden ir cuando les da la gana, y el Eterno nos dice a nosotros, el Shabbat es para que se presenten ante mí, qué irreverentes somos hay veces. O en las fiestas, cuando está la posibilidad, ¿verdad que soy claro? Cuando tenemos la posibilidad, lógico es cuando las circunstancias lo permiten. Cuando las circunstancias no lo permiten, es otra cosa, ¿verdad? Pero vemos que los mismos ángeles tenían un día para presentarse. Vemos que, hablando de eso mismo, cuando aquel niño muere y la mujer va a ir a donde Eliseo, le dice el esposo, hoy no hay Shabbat ni Rosh Hodesh para que vayas donde el siervo del Eterno. O sea, que donde el siervo del Eterno se iba a pedir un milagro el día de Shabbat. Cuando llegamos a la época, al segundo tiempo, ya eso estaba prohibido, lo prohibieron los rabinos de aquella época, ¿verdad? Los jueces, no todos, pero algunos lo prohibieron. Pero en el tiempo de Eliseo era el día donde se pedían milagros. Luna nueva y Rosh Hodesh. Dice el 7, Adonai dijo al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió, Adonai, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Adonai dijo al Satán, ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme al Eterno y se aparta de él mal. Entonces vemos ahí otra vez la conferencia. No hablan otros ángeles. Aquí la conferencia nada más es entre 2, ¿verdad? Pero estaban los demás. Porque estaban todos los hijos de Dios. La conferencia y el comentario lo hace el Eterno con el Satán, nada más. Pero ahí estaban todos los demás poniendo atención en la conferencia. ¿Verdad? Entonces, no podemos interpretar, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza como se ha interpretado tradicionalmente. Estaba el Espíritu Santo y estaba Yeshua. Porque Yeshua dijo antes que Abraham yo era. Estaba en él, en el versículo que vimos de primero, que no hay una traducción. Pero el judío sí lo entiende. El hebreo de aquella época lo entendió perfectamente. Moisés lo entendió perfectamente. ¿Verdad? Ellos sí tenían todo el entendimiento de eso. Después tenemos en
tenemos en la Torá, ¿verdad? La Torá, algunos versículos aquí que habla que la Torá precedió todo eso, ¿verdad? Es lo que hablé al principio, dice, la Torá precedió a la creación del mundo por 2000 años mínimo. Eso es lo que está escrito en el proverbio. Yo estaba con él como un protegido. Fui un deleite día tras día. Proverbios 8:30. Día tras día. ¿Verdad? Antes. Dice, y el día del santo bendito sea él, es de 1000 años, como está escrito, como 1000 años a tus ojos son el día de ayer. El Salmo 94. Es decir, has sabido esto desde los tiempos más antiguos. Job 24. La Torá sabe lo que precedió a la creación del mundo, pero tienes licencia, esto dice el Talmud, pero tienes licencia para exponer solo desde cuando el hombre fue puesto sobre la tierra. O sea, la licencia en la Torá, aunque sabe todo lo que pasó y sabe solo la licencia que se le permitió a la Torá es dar lo que está después de la creación del hombre. Antes de la creación no se le permite decir nada, ¿verdad? Solo se permite en la Torá expresar lo que está después de la creación del hombre. Antes de la creación del hombre pueden existir muchas cosas. Existieron muchas cosas. Existió en el día 2, si mal no me equivoco, la creación de los ángeles. En el día 2, cuando se creó, ¿verdad? El Geinón también en el día 2, cuando dice, es el día que dice, el único día que dice, todos los días dicen, y fue bueno. Ese día no dice, y fue bueno. ¿Verdad? Ese día no dice, y fue bueno, ante los ojos del Eterno. ¿Verdad? Y para terminar esta parte, vamos a ver aquí Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Verdad? Isaías 9:6. Recuerden que Isaías 9:6 viene relacionado con Isaías 7. La Virgen concebirá y dará un hijo. Viene relacionado con el capítulo 8. Y aquí en el 9 vuelve a hablar lo mismo. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Verdad? Así se va a llamar. Entonces, en lo tradicional se ha dicho que ese es Yeshua, ¿verdad? Se ha dicho que es Yeshua, no es Yeshua. Cuando buscamos la historia se refiere a Ezequías. A Ezequías, no se refiere a Yeshua, se refiere a Ezequías. Y usted puede buscar toda la historia de Ezequías y todas esas cualidades las tenía el rey Ezequías. ¿Verdad? Cuando dice admirable consejero, podía relacionarse con Josma, que representa la sabiduría que tuvo Ezequías. Eso representa, o sea, no es admirable consejero que es el Eterno o que es la segunda persona de la Trinidad, la tercera o la cuarta persona de la Trinidad. No, es los atributos que el Eterno puso en Adán, que se deterioraron cuando pecaron y ya el hombre no fue igual. Pero Ezequías tuvo un nivel espiritual tan elevado, ¿verdad? Que en aquel tiempo pensaron que era el Mesías. Ezequías, usted busca la historia y pensaron que era el Mesías. ¿Y cuándo pensaron más que era el Mesías? Cuando Isaías viene y le dice, alista todo porque te muriste. Isaías lo dice. Y dice que él se volvió contra la pared y oró y dijo, Señor, ¿tú sabes quién soy yo? O sea, imagínense, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Quién puede decir eso al Eterno? Y el Eterno le dice, está bien, te voy a dar 15 años más. 15 años más. O sea, ¿qué hombre se le ha dado más del tiempo? O sea, ¿qué méritos tenía Ezequías para que le dieran 15 años más?
¿verdad? Entonces, cuando habla de Dios fuerte, podría relacionarse con Geburá, que simboliza el juicio y la fortaleza. ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías? Cuando usted busca la historia en Reyes, ¿verdad? Usted busca la historia de Ezequías, que es uno de los reyes que tiene más historia. Dice que lo primero que hizo fue levantar el templo y poner el servicio nuevamente del templo. Antes de Ezequías, el rey que estuvo antes, no había templo, no había sacerdotes y a todos los puso en su lugar. Derribó todos los lugares altos. Entonces, ¿qué hizo ahí? Dios fuerte. Y Dios no quiere decir divinidad, quiere decir juez. ¿Qué hizo Ezequías ahí? Derribó todas esas fortalezas, hizo juicio y restauró. Después, Padre Eterno se conectaría con el Gesed, con la misericordia, que simboliza la bondad y el amor infinito, que fue lo que hizo Ezequías. Ezequías se dio al pueblo. Cuando usted ve la historia de Ezequías, fue uno de los reyes que más se dio al pueblo, los que más buscó el bienestar del pueblo. Vivieron súper bien, amenazados, como dice el mismo Isaías, ¿verdad? Cuando habla de aquí un niño le dará y le dice a Acab, por cierto, recordemos que Acab es el que se le dice Acaz, se le dice: no tengan miedo del asirio, no tengan miedo del rey de Israel que viene contra ti, porque un niño les es nacido y los va a vencer. Antes de que esos dos reyes, antes de que el niño sepa discernir entre lo bueno y lo malo, esos dos reyes dejarán de existir, ¿verdad? Y estos dos reyes dejaron de existir, vinieron contra Judá. Ezequías tenía miedo porque había destruido muchos reinos. El rey de Asiria viene a destruirlo y el Eterno hizo un milagro tremendo a favor de Ezequías. Ahí usted puede leer, busquen la historia de Ezequías, lean en Reyes para que vean quién era Ezequías. Y príncipe de paz correspondría al Malhut, que está asociado a la manifestación del reino y la paz. Cuando viene el rey de Asiria a derrotar a Judá, le mandó amenazas, le mandó un montón de cosas, los humilló y todo un montón de cosas. ¿Y qué hizo? Isaías mandó un tratado a ver si hacían las paces y lo que hizo fue avergonzarlo. Palabras mías, ¿verdad? Resumiendo. Ahí puede leer la historia. ¿Y qué hizo? Entonces dijo, entonces así. Entonces dice, se volvió al Eterno, y el Eterno dice, vaya, esos son tizones quemados. Así le dijo el Eterno a Ezequías. Entonces, cuando nosotros vemos estas cualidades que tenía conforme a nuestra imagen y semejanza, no son puestas solo en Yeshua. Esta profecía abarca a Yeshua, por supuesto que sí también. Por supuesto que sí, igual que la de la Virgen concebida a luz, pero no una virgen de que era virgen. Ese tema lo vamos a ver después. Sino a que iban a hacer un hijo y iba a liberar al pueblo, y que en Yeshua también iba a reposar estos espíritus, o esta presencia en un nivel elevado. Por eso Yeshua también lo asociamos con un consejero, con fuerza, ¿verdad? Cuando entró y latigó a todo el mundo en el templo, porque estaban haciendo negocio, ahí se vio esa Geburá, ese Dios fuerte, ¿verdad? Cuando latigó a todo el mundo en el templo, ¿recuerda? Que lo sacó y le volcó las mesas a los cambistas. Ahí también vemos eso, pero también lo vemos primeramente en el que la profecía se refería específicamente, que era Ezequías. Igual, como les digo, también se le atribuyen a Yeshua. Y es una profecía doble, a Ezequías y a Yeshua. ¿Con qué? Con que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo esto lo tenía Moshe. Moshe tenía reino, aunque no fue rey. ¿Cuándo se le dijo rey a Moshe? En la Biblia. ¿Y quién era el rey de Israel? Moshe. Moisés era el rey en Israel. Lo que pasa es que nunca le pusieron el título de rey. ¿Pero qué tenía? Malhut. Tenía reino. ¿Verdad? Él tenía el reino. No por el título, sino por lo que él era. ¿Quién gobernaba? Moisés era el que gobernaba. Al igual que un rey. ¿Verdad? Entonces, hay cualidades o sefirot que el Eterno ha puesto en todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? En algunas se elevan más que otros. Algunas no las tenemos. Por eso es que encontramos
que no lo tengo aquí específicamente. Vea lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. O sea que las sefirot tenemos que irlas desarrollando. Y todos podemos llegar a ese nivel. ¿Qué es lo que pasa? Por alguna otra razón, por el trabajo, por la carga, por lo que sea, no lo hemos logrado. Pero está claro que ahí está diciendo: a imagen y semejanza podemos llegar. Podemos tener todos esos atributos en el nivel que deben de estar. Y eso es lo que espera el Eterno. Y al final de los tiempos, cuando el Satán no esté molestando, vamos a llegar a ese nivel. Esa es la promesa que está ahí. Amén. Ok, vamos a cortar por aquí. Baruch Hashem a todos, hermanos. Shalom, somos la congregación Maná, pertenecemos a Ni-Ami Internacional. Nuestro objetivo es acercar a las personas al estudio de la Torá y la palabra de Dios con un enfoque en las raíces hebreas. Shalom. Nos une el amor por Israel y todo su pueblo. Únete a nosotros. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en TikTok. Tenemos varios lugares de reunión. Nuestras direcciones físicas son Batán, Matina, Limón, 800 metros este del hospedaje Las Cabañas en Ramal 7. Limón, Corales 2, entrada frente a la plaza de fútbol, sexta casa a mano derecha. San José, San Francisco de los Ríos, Salón Comunal, diagonal al Polideportivo. תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות.